Festival Letraheridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial. Bueno, arratsaldeon, mila esker etortzegatik. Muchas gracias a todas por estar hoy aquí, por acompañarnos una tarde más en esta nueva edición de Letraheridas. Ante todo, zorionak, Nerea, Carol, por una nueva edición del festival, tan brillante como siempre y como sabéis, ¿no? Y por vuestro trabajo, pero sobre todo por esta pasión que tenéis, ¿no? Por contagiarnos este amor, esta pasión que tienen ellas por el arte, la palabra, por la cultura. Así que eskerrik asko y zorionak por la nueva edición del festival. Y bueno, Nerea y Carol tienen una mirada especial para juntar autoras que en un momento pues, puede parecer como insólito, ¿no? Que te sorprenda, que digan, bueno, ¿qué conversación, ¿no? se va a tejer aquí, ¿no? Y eso siempre nos obliga a nosotras, a las que vamos tejiendo esa conversación y vamos planteando esos puentes, ¿no? A hacer un esfuerzo y a encontrar esos hilos, ¿no? Esos hilos con los que tejer. Y es un placer poder hacerlo después de leer vuestras obras y sobre todo poder conversar con vosotras ahora en cuerpo y en directo, ¿no? El cuerpo que es tan importante en vuestro trabajo, como vamos a ver a lo largo de esta conversación. Y que debería de estar, yo creo, ya presente ya de forma permanente en un canon, en nuestro canon, ¿no? Le pese a quien le pese. Así que lo primero también va a ser presentaros. Tenemos a Carla Newman, no sé si lo he dicho bien. Estupendo, vale. Que es la autora que llega aquí con su primera novela, Tener la carne, y que bueno, es escritora y directora de escena, ¿no? Es no solamente su trabajo a nivel literario, sino también a nivel escenográfico, ¿no? Ha publicado los poemarios Líquida tuya y Vertebrada, Movernos en la sed, Elegías para un avión común, y es antigua residente de la Fundación Antonio Gala, del Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales. Y sus espectáculos se han estrenado en Madrid, Sevilla, Zaragoza, y su obra Yo solo vine a ver el jardín resultó ganadora en el certamen internacional Magro, ¿no? Sus piezas teatrales han sido reunidas en Quiero ver cómo la gente sin cuerpos hace el amor. Y bueno, aquí la tenemos con su primera novela, aunque sus intereses abarcan el teatro inmersivo, experimental, la cuestión de la escatología, que si habéis leído el libro está muy presente, así como la representación artística de la experiencia fusional, ¿no? Blanca Lacasa llega aquí también con su ensayo Las hijas horribles y bueno, como periodista ha colaborado en numerosos medios escritos, ha hecho radio con La Flaneadora y tiene editados bueno, pues un buen puñado de libros para niños y niñas, Ni Guan ni Miau, El secreto de Abelarda, Esta es mi casa, Esta es mi colega, y en algún momento cantó en un grupo, que es algo que también ha querido reseñar en su biografía. Y bueno, pues llega aquí con el ensayo Las hijas horribles de los libros del Cao. Si no habéis leído, si no las conocíais, si no habéis tenido la oportunidad de ver su obra, bueno, sabed que tenéis abajo no solamente estos libros, ¿no? Los que vienen a presentar de alguna manera hoy o sobre los que venimos a conversar, sino también bueno, más de su propia obra. Así a la hora de abordar esta conversación, sí que era a priori, ¿no? Un poco complicada, ¿no? Porque son dos libros súper diferentes. Bueno, me lo pareció así a primera vista, ¿no? No solamente por su propio formato y género, ¿no? Un ensayo y una novela, sino también por el propio lenguaje, ¿no? Un lenguaje muy ensayístico, muy documentado y luego pues bueno, pues una novela llena de color, ¿no? Por llamarla de alguna manera, en el sentido con un lenguaje muy rico, muy cercano a lo almodovariano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que ambos abordan la hijidad, el ser madre, el ser hija, ¿no? Y esa estirpe de hijas y madres que nos recorren a las que estamos hoy aquí, ¿vale? Entonces empecé a leer y tiré de un hilo que encontré en Tener la carne y que dice así: miré su nuca, lo único a lo que podía aspirar ahora, y encontré pequeñas motas de caspa pegadas a su piel. Me repugnó observarlo ahora como un espécimen, pero seguía adelante. Y entonces tuve la sensación que ambas mirabais, que observabais, ¿no? Y que erais casi como unas forenses, ¿no? Dije, bueno, pues con esa meticulosidad, ¿no? Con esa habéis escarbado hasta el hueso y habéis analizado con extremo detalle un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de una estirpe histórica, de mujeres, madres e hijas, ¿no? Y no sé si
os podéis reconocer en ese papel de forenses y ese era un poco el objetivo que teníais a la hora de sentaros y empezar a escribir. ¿Tenéis? Sí, aquí escondido, en la ranura, en el agujero. No sé si se me oye, más o menos sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jara. Muchas gracias por la invitación, por el festival. Además, me hace mucha ilusión coincidir con Blanca. No nos conocíamos y de pronto ha sido, vamos, ¿no? Un encuentro impresionante. Hemos encontrado ahí una chispa, una química muy guay. Se encontraron vuestros libros y ahora vosotras. Sí, ahora nosotras. Ha sido así. Le hemos dado buen palique este mediodía. Y bueno, en relación a lo que preguntas, pues sí, yo creo que sí me veo reconocida un poco en esto que decías. Creo que fundamentalmente se ve en Tener la carne y que creo que posteriormente en otros textos hay algo como de, bueno, me interesa esta idea como del extrañamiento, ¿no? De la posibilidad de desnaturalizar algo que damos por hecho, que siempre estuvo ahí, pero de pronto se presenta como extraño, se presenta como diferente y eso lo permite justamente esa mirada oblicua o esa mirada, pues un poco como la mirada del niño que está comenzando a ver el mundo por primera vez, ¿no? Y todo le sorprende soberanamente. Y me interesaba justamente esa deformación, ¿no? Esa posibilidad de moldear las cosas y observarlas desde esos lugares como más extraños. Y esa es la razón por la que de pronto la maternidad a lo mejor se presenta como algo extraño, muy extravagante, algo que realmente se puede analizar casi como si fuera un espécimen, ¿no? Y ya no solo la maternidad, sino la hijidad, como decíais, o por ejemplo, mismamente las relaciones de pareja o las relaciones erótico-afectivas, ahora que se usa esta nomenclatura, o la forma de erotizar los cuerpos desde el propio cuerpo, casi como dispositivo, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención. Damos por hecho este cuerpo que llevamos todos los días, con el que nos levantamos y nos acostamos, pero es una especie de dispositivo que acarreamos y que tiene dentro órganos y fluidos constantemente con los que tenemos que lidiar de alguna forma, ¿no? Y convivir. Entonces, pues, o incluso la propia saliva que tengo ahora mismo en mi boca y que estoy intentando masticar para poder humedecer a lo mejor mis cuerdas vocales porque estoy un poco más nerviosa que de habitual, pero bueno, yo creo que esa exploración que decías y en eso creo que tenemos algo muy en común, ¿no? Esa mirada sorpresiva sobre la realidad. Bueno, yo también quiero agradecer pues por la invitación, ¿no? Que es muy emocionante estar aquí, que haya tanta gente, que yo creo que siempre que uno sale de su ciudad y ve que hay tanta gente, de repente es como, wow, me conocen por ahí, ¿no? Es guay. Y también ha sido como lo que decía Carla, ¿no? Ha sido como un encuentro muy guay. Y yo sí también creo que los libros, a pesar de que pueda parecer, es verdad, porque son códigos muy distintos, o sea, creo que combinan y bueno, se entienden muy bien y dialogan mucho, ¿no? Respecto a lo que preguntas, yo sí me he sentido muy forense. Y me parece que, de hecho, nadie me lo había dicho y me parece que es un término muy adecuado. Porque yo sí he sentido como que estaba destripando, ¿no? Esa cosa de, bueno, forense o entomólogo, ¿no? Que casi como que abre el cadáver y mira a los lados a ver qué hay. Y no estamos haciendo spoiler de la novela, ¿no? Hay que decir. Bueno, está casi en la contraportada, o sea, se cuenta en la primera línea, o sea que... Pero sí que he sentido que me estaba como metiendo en un lugar en el que estaba como, digamos que analizando todos los recovecos que había en esa relación. Y sí que había algo de estirpe, ¿no? O sea, obviamente, o sea, yo creo que esto justo lo hemos hablado antes, ¿no? En la comida. Creo que en demasiadas ocasiones nos han contado historias nuestras de mujeres, nos las han contado hombres. Entonces creo que ya era hora, ¿no? De que de repente nos contemos nosotras nuestras propias historias. Y creo que dentro de eso se ha hablado mucho de las madres, ¿no? Y muy poco de las hijas, y muy poco de lo que supone ser hijas, y muy poco, se le ha dado muy poca voz a esa voz, valga la redundancia, ¿no? Y creo que en ambos libros, o sea, desde luego en el libro de Carla, la que cuenta la historia es ella, es la hija, y en mi caso también, ¿no? O sea, yo quería también que fuera como las hijas, cómo nos sentimos las hijas, cómo nos sentimos respecto a nuestras madres, como destripar un poco esa relación que efectivamente es una estirpe, porque no es una relación entre una madre y una hija,
es algo que es muy ambiental y que en muchas ocasiones se nos ha olvidado o hemos pasado por alto todos esos factores, ¿no? Sociológicos, culturales, el patriarcado. O sea, es como que están tan arriba, ¿no? Que parece que el conflicto es tuyo con tu madre o de tu madre contigo, ¿no? Y dejando fuera todos esos, digamos, factores, estamos siendo muy injustas con nuestras madres y también con nosotras mismas, porque estamos, digamos, que reduciendo el problema a un problema individual cuando es un problema más transversal o más colectivo, ¿no? Y de hecho, digamos que escribir mi libro viene de ahí, ¿no? O sea, esas ganas de ser forense, digamos, viene de decir cómo es posible que cualquier persona, no cualquiera, ¿no? Pero muchas de las personas con las que hablo tienen una relación como tensa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Si estamos hablando de generaciones distintas, de entornos socioeconómicos distintos, ¿cómo puede ser? Pues es. Entonces, mi intención era buscar ahí qué razones estaban ahí como operando para que eso sucediera, ¿no? Sí, además, o sea, son dos voces de hijas, pero es que además tú incorporas también voces de otras hijas, ¿no? O sea, no tenemos una novela que habla desde ahí, pero también, ¿no?, incorporas voces de hijas. Es uno de los instrumentos que utilizas en el ensayo. Y luego trabajáis mucho con el imaginario, ¿no? Sobre todo en tu caso, Blanca, ¿no? Trabajas con un imaginario cinematográfico, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo la imagen de la madre, ¿no? No solamente literario, sino también del cine. Y yo creo que es algo que también tienen en común ambos libros, ¿no? Porque en tu caso también en alguna entrevista también has hablado de ese toque Almodóvar, ¿no?, de la novela. ¿Para qué os ha servido el fijaros, por ejemplo, en el cine, ¿no?, en ese imaginario cinematográfico de cómo se construye la maternidad y la hijidad, pero sobre todo la maternidad, la figura de la madre en ambas obras? Bueno, a mí muchísimo. O sea, yo veo mucho cine y de hecho hablar conmigo más de una hora y que no te cite una peli es casi imposible. Entonces, claro, yo mientras escribía el libro me venían todo el rato imágenes de películas que yo había visto. Y hubo un momento que le dije a mi editora, yo voy a meter voy a meter películas, porque pensé, a lo mejor le parece que es como demasiado pop o que se sale un poco de... Y me dijo, o sea, adelante, haz como quieras, ¿no? Y además yo veo mucho cine de serie B, entonces veo mucho cine de género, que curiosamente el cine de género bebe mucho de la madre terrible. O sea, te quiero decir, es una madre que prácticamente, o sea, no diré la mitad porque no quiero dar cifras, ¿no? Pero mucho del cine de terror bebe de esa madre terrible, ¿no? De la madre psicópata, de la madre que genera o que engendra psicópatas. En el padre no pasa eso, no hay tantos. Entonces me parecía que era un terreno muy, muy interesante y además es un terreno que a nosotras nos ha hecho, digamos, que tener cierto imaginario de cómo deben ser las madres y de cómo deben ser las hijas, ¿no? En el libro hablo que, bueno, digamos que hasta los años 50 más o menos hay un tipo de madre que es la madre del melodrama, ¿no? Douglas Sirk, etcétera, de la madre perfecta, el ángel del hogar, esa madre absolutamente abnegada que lo da todo por sus hijos, etcétera, o sea, que es capaz incluso de ir a la silla eléctrica, caso de Madame X, ¿no?, de Lana Turner. Y de repente, coincidiendo, por cierto, con la publicación del Segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, qué casualidad. La respuesta de Hollywood es la madre terrible, la madre psicópata. Ahí entran pues todas las películas de Bette Davis, ¿no? De repente esas películas maravillosas, que las madres son mujeres absolutamente taradas y locas, ¿no? Entonces parece que en Hollywood las madres se han movido en esas dos. O tienes una madre terrorífica y una madre muy mujer, además, que se va con hombres, ¿no? O sea, esa cosa de si eres mujer no puedes ser buena madre. Solo puede ser madre ángel del hogar, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece muy interesante, uno, cómo nos ha influido eso a nosotras, porque eso es una cosa que no podemos pasar por alto. O sea, te quiero decir, hemos vivido con ese imaginario cinematográfico. Y luego, por otro lado, creo que a la hora de explicar conceptos, nos vienen imágenes a la cabeza, ¿no? O sea, te quiero decir, por ejemplo, hablo de David Lynch, que yo creo que casi todo el mundo ha visto Corazón salvaje, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Corazón salvaje, que siempre la hemos visto como la historia de Sailor y Lula, no es la historia de Sailor y Lula. Es la historia de Lula y de su madre, en realidad. Y es la historia de un intento de una mujer de zafarse del control de una madre. Esa es la verdadera historia de Corazón salvaje, ¿no? Entonces, de repente me parecía muy interesante. Y una vez más, son siempre historias dirigidas por hombres. Entonces han creado imaginarios que quizás no nos... Entonces a mí desde luego el cine siempre me ayuda para explicar cosas, siempre.
Sí, además, qué interesante, porque justamente el cine tiene algo de la plástica, del poder visionarlo a través del ojo, ¿no? Porque la literatura tiene algo de performativo, es decir, tú estás leyendo a través de unas letras y unos cuerpos fónicos lo que hay detrás, que es una imagen, por lo tanto, digamos que el construir esa imagen tiene un proceso triple o doble por parte del lector, ¿no? Pero en el caso del cine sí que hay una imagen que te estampan, por muy sugerente que pueda ser, es una imagen. Entonces eso ya se queda terriblemente en la retina o beneficiosamente, depende de la persona que haya generado esta imagen o esta plástica. Entonces en ese sentido es inevitable que permee incluso en tu registro biográfico, en la manera que tú tienes de entender la maternidad y la imagen de la madre. Y resulta mucho más cómodo esta idea que tú decías de las dicotomías, ¿no? O eres el ángel del hogar o eres la madre perversa malévola, ¿no? Un poco Blancanieves, ¿no? Entrando, ¿no? Por poner un ejemplo así como muy fácil y cliché, pero es que una vez más tenemos estos dos apéndices de posibles madres. Y es mucho más cómodo, como decía, señalar y nombrar así la realidad, porque la realidad es mucho más difusa y mucho más confusa, y moverse en esos márgenes, pues yo creo que ahí es donde la literatura y el cine debería operar más, ¿no? Justamente para acercarnos a una realidad que es ambigua, que es paradójica y que las madres no son ni A ni B, sino que es una cosa mucho más compleja, y ya no solo con las madres, sino con la condición humana en general, que esto lo podríamos aplicar a todo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto. Entonces, bueno, todo este preámbulo simplemente para decir que en mi caso es cierto que hay imágenes muy poderosas. Justamente hablábamos este mediodía, Ulrich Seidel es un cineasta que nos interesa mucho, que siempre está, justo por hablar una vez más de los márgenes, está en los márgenes entre cine de ficción y documental, y su acercamiento a la construcción de la mujer o de la relación materno-filial siempre me ha parecido muy interesante, porque no termina de posicionarse, ¿no? Que justamente decíamos que hay una de las últimas películas en las que empieza él ya a tomar partido, y es lo que menos nos interesaba a Blanca y a mí, ¿no? Porque la realidad tiene esta cosa paradójica que decíamos. Entonces, en el caso de tener la carne, pues sí hay esa influencia cinematográfica. Yo creo que a mí me influye más a la hora de construir imágenes por esto de lo sensorial. No he sido consciente de ello. Yo es verdad que trabajo la escritura, creo que desde un lugar que decíamos antes un poco más torrencial y más inconsciente. No trato nunca de esquematizar, porque siento que estoy aniquilando un poco la idea. Pero sí que hay un pozo inconsciente en el cine y, bueno, sobre todo en literatura, en la que se trabajan estas relaciones materno-filiales, ¿no? Sí, que quizás, ¿no?, has bebido de esa iconografía y luego la has vertido, ¿no?, en la construcción de... Sí, yo al menos lo entiendo así. Cada escritor y cada escritora lo trabaja de modos distintos, esto es evidente, ¿no? Pero a mí hay algo de lo genuino y hay algo de lo sorpresivo también, de pronto no saber muy bien cómo te has embarcado en ese misterio. Y estás ahí por alguna razón, ¿no? Y estás intentando explorar por qué te interesa tanto, por qué te obsesiona y por qué te sientes arrojada a escribir sobre esos asuntos, ¿no? Y para mí eso es un arrojo inconsciente. Yo, en el momento en el que empiezo a esquematizarlo, siento que lo estoy estrujando, encorsetando, y ya pasa a ser algo más una fórmula, que no tanto como el proceso de descubrimiento de la escritura, ¿no? Perdón, que quería decir una cosa, si no te importa. Sí. Abundando un poco en esto que dices, es que hay una cosa, una figura que no sé si la conocéis, que es lo que se llama en inglés suspension of disbelief, ¿no? Que es como la suspensión de la incredulidad, que es que cuando estás leyendo también, pero sobre todo cuando estás viendo, por lo que tú decías, ¿no? Es que me acuerdo por eso que me parece interesante, cuando tú estás viendo una imagen la estás dando por válida. Entonces, es uno de los, digamos, de los grandes maravillas del cine, ¿no? Pero también es un caballo de Troya. O sea, si tú estás viendo determinadas cosas, tú las estás dando por válidas. Entonces, eso está conformando un imaginario en tu cabeza. Y eso funciona, por ejemplo, en publicidad. De hecho, es una de las grandes bazas de la publicidad, ¿no? Pongo un ejemplo de un anuncio del Corte Inglés, que es un anuncio de hace, yo diría que 3 años, 4, no recuerdo ahora, pero te quiero decir, es de este siglo, ¿eh? O sea, esto que voy a decir parece que es de los años 50, pero no. Y es del Día de la Madre, ¿no? Es como 100% madre. ¿What? O sea, es de coña, ¿no? O sea, esto sucedió hace 3 años. O sea, entonces, eso
es suspension of disbelief. O sea, tú lo estás viendo en un anuncio y tú, si eres madre, estás pensando, ostras, porque era, no recuerdo, ¿no? Pero era 50% abnegación, 10% renuncia, 30% sacrificio. Todo es como, bueno, todo ¿what? bueno. O sea, ¿en serio esto fue un anuncio que se hizo hace 4 años y que estaba plagando todas las marquesinas de la ciudad? Se hizo. Entonces, eso es suspension of disbelief. Y eso es imposible que, o sea, tú como, digamos, que persona que va paseando por la calle, no te impacte y no te cale de alguna manera. Seas hija o seas madre. O seas señor que piensa, lo está haciendo mal, ¿no? O sea, claro. Entonces, te quiero decir que es un vehículo muy poderoso y que yo creo que en análisis de este tipo, o sea, en mi caso, no podía dejarlo pasar. Y me parecía que, aparte de que me gusta el cine, me gusta hablar de películas y me parece que crea una conexión como muy clara con una lectora por eso, ¿no? Porque enseguida tienes la imagen en la cabeza, pero también creo que es una variable que hay que analizar y que no se puede como prescindir de ella como si eso no nos afectara, ¿no? En los modelos que tenemos y en cómo nos movemos en todas estas realidades, digamos. Sí, ¿no? Al final es como un imaginario que va construyendo la conversación colectiva, ¿no? Sobre cómo debe ser una madre, ¿no? También partes de citas, ya metiéndonos un poco más en lo que era la hijidad, ¿no? En el ser hija y ser madre, en el que comentas que los nexos materno-filiales no dejan de ser las primeras relaciones sentimentales de nuestras vidas, ¿no? Unas relaciones en las que, como dice Simone de Beauvoir y que recoges en el libro, la madre siempre verá en su hija a una doble. Siempre siguiendo con la teoría de la doble, lo que una madre buscará en su hija es un duplicado. En el caso de la novela está claro, ¿no? Hay muchos comportamientos que la hija repite, ¿no? de la propia madre, ¿no? Y estamos condenadas desde que nacemos a repetir, ¿no? Ese comportamiento. Bueno, no, yo quiero creer que no. A ver, la teoría de la doble es una teoría de Simone de Beauvoir que creo que bueno, hay gran parte, o sea, que creo que era muy interesante sacarla porque creo que explica muchas de las cosas que operan. Quiero pensar que no estamos condenadas y quiero pensar que desde luego hay un camino y hay un cambio y que la generación de nuestras madres no es la misma que la generación de madres de ahora y que vamos encarriladas a un lugar. Pero sí que creo que hay esa tendencia y de hecho yo creo que Carla en su libro juega mucho a eso, ¿no? A ese juego de espejos en los cuales a veces la identidad de madre e hija están tan sumamente confundidas que no sabes bien, ¿no? Eso creo que es un juego. Las voces se confunden, ¿no? Por eso creo que es un juego literario muy logrado. ¿Qué haces? Sí, o sea, es verdad que bueno, no sé si es logrado o no, pero yo me lo pasé bomba escribiéndolo. Sí, son madre e hija y muchas veces pues no sabes, es justo lo que tú decías, ¿no? Quién está hablando. La hija está atravesada por el pensamiento de la madre y viceversa, ¿no? Aunque la madre parece un ser fantasmal, entonces sí, parecen como un monstruo con 2 cabezas. Es una observación en espejo clásica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay algo de perversidad, algo de escatología, las dos están como muy ensambladas corporalmente, no sabes dónde empieza el cuerpo de una y termina la otra. Todo, claro, desde un plano que puede parecer más o menos metafórico, pero pasas tanto tiempo con ellas que al final no te queda claro quién dice qué, ¿no? Que esto es lo que nos pasa muchas veces cuando colocamos la ley y las expectativas en una persona en concreto, que normalmente es o tu pareja o tu madre, o bueno, una persona que dentro de tu biografía supone un peso importante, estás atravesada por sus palabras y por su pensamiento y por sus consejos. Entonces la madre es esa ley o ese principio de realidad que cae rotundamente sobre la conciencia del personaje protagonista, ¿no? Entonces es inevitable que sienta que está cargando constantemente con esa ley sí. Pero fíjate que es curioso porque, bueno, en mi libro yo entrevisto a varias mujeres, ¿no? Que digamos que dan su testimonio y que hablan de sus historias con sus madres, ¿no? Y varias de ellas me hablaron de la madre interna. O sea, como que ellas ya no hacía falta ni siquiera que su madre fuera a decirles, oye, has hecho esto mal, oye, ¿por qué no sé cuántos? Porque ellas ya había una voz aquí que les decía, Grillo, ¿no? ¿Por qué te has cortado el pelo así? No te queda bien. Y de repente, es que eso está tal cual en la novela de Carla. O sea, es que está esa voz. Bueno, estoy haciendo spoilers, pero es por explicar. Yo no creo en el spoiler, no, o sea, tampoco, está todo bien, ¿eh? Sí. Podemos destripar el final, o sea, está estupendo. No, pero que te quiero decir que eso me ha parecido muy potente, ¿no? Porque es que es eso, o sea, tienes ese concepto de la ley y del orden que ha representado, en cierto modo, tu madre, ¿no? Y que lo ha encarnado, que ya no hace falta que esté.
O sea, te quiero decir, algunas de las Ya la llevas dentro, ¿no? En plan La alien. llevas dentro. Algunas de las personas que entrevisté, de las mujeres que entrevisté para el libro, su madre había fallecido ya. Sí. Y aún así, o sea, ese que es concepto de peor. ley estaba ahí. Es que eso es peor, porque hay algo como fantasmal, ¿no? En el momento que fallece o desaparece o hay una ausencia, es como que es tan demoledor esto que escandaliza y de pronto te acaba atropellando y no sé muy bien cómo explicarlo, pero no sé cómo fue aquello, cómo te lo explicó. Los testimonios, dices, Sí. pues me decían, es que yo siento, por ejemplo, me hablaban mucho del miedo, ¿no? Que Sí. yo creo que es un sentimiento que eso sí que es muy de estirpe, lo que decías al principio, es esa cosa que se transmite de madres a hijas, Sí. el miedo, ¿no? Te educan en el miedo, Sí. porque yo he tenido miedo, entonces tú también vas a tener miedo, porque yo tengo miedo por ti. O sea, no es que voy a intentar que seas miedosa, es que a mí me da miedo. Entonces, es esa cosa de, tengo la voz de mi madre del Sí. miedo metida en la cabeza. Claro, es como una presencia fantasmal absolutamente, que te Totalmente. inunda, es un... que no te sé. inunda y que está, porque Sí. tiene mucho que ver con eso, con la simbiosis, Sí. con que no hay márgenes, ¿no? Y que No. tiene mucho que ver eso que decías al principio al principio de esta pregunta de las relaciones, digamos que sentimentales. Para mí uno de los grandes hallazgos de mi libro, de la investigación, en este trabajo que estuve haciendo de forense, que también está en tu libro, es que de repente yo me di cuenta que las relaciones materno-filiales guardan unas concomitancias y unos paralelismos que para mí fueron bastante espeluznantes con el amor romántico. Claro. O sea, esa cosa del amor romántico, que tú esperas que la otra persona sea perfecta, que te rellene todas tus lagunas, que te guíe, que no sé qué, es lo mismo que tú esperas de tu madre. Y entonces eso, el amor romántico, que sin embargo creo que es un melón que se ha abierto hace Sí. mucho y que ya está empezando a deshacerse, Sí. no el amor, que es que muchas veces Sí, no. es que no son lo mismo. O sea, no es lo mismo amor romántico que amor. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, eso está aceptado socialmente como que se está empezando a deshacer. Sin embargo, lo que son los lazos materno-filiales, si los pones en cuestión, ojo, cuidado. Sí, Esa es bueno, otra. y qué interesante esto que dices, y que creo que tú también lo querías sacar a colación, ¿no? Cómo la madre realmente es el primer amor y todo lo que viene después, las relaciones eróticas o afectivas que vas construyendo a lo largo de tu vida, son una forma de compensar esa gran falta, ese gran trauma y esa gran ruptura o aniquilación o castración, ¿no? Que es el de pronto deshacerte del cordón umbilical de tu madre, ¿no? O sea, es sentirte plena, sentir que formas parte de un todo. Sí, aparte es una imagen que utilizáis las dos, esa Ajá. ruptura del cordón umbilical, ¿no? Porque tenemos ese proceso de construcción de ser hija, ese proceso de construcción de ser madre, en el que, ¿no?, te vas repitiendo hasta tener una voz interior que no necesitas que te lo repitan porque te repites a ti misma, pero llega el momento de la ruptura. Llega un momento de la ruptura, que en el caso de Blanca, ¿no?, lo comentas como que hay un momento en que la hija decide construirse una alteridad, manifestar un alter ego, ¿no?, reafirmar su propia identidad, una independencia con respecto de su madre, quien vivirá todo este proceso como la más alta de las traiciones. Su mini yo se le escapa, ya no obedece a su voluntad, se ha convertido en una criatura ingrata. Y Carla, vamos, es que en un juego de espejos totalmente entre los dos libros, también plasma esa desobediencia en tener la carne, ¿no? Aquellos días de indecisión entre la cama y las fantasías de la sangre, veía a mi madre furiosa. La sentía enfadada. Ella sabía que se avecinaban malos acontecimientos. Se reconocían algunos gestos míos y comenzó a sentirse molesta. Eres mi hija y, por lo tanto, escuchas un alargamiento de mi carne. Pero yo me siento carne de la carne de Bruno, mamá. Este ser inmundo y sucio que me habita como un microbio. Volvemos al amor romántico. Es ahí el momento de la ruptura de la grieta, cuando te afirmas, ¿no?, en ese momento con tu propio alter ego. Sí, o sea, curiosamente yo todas las entrevistas que hice a mujeres que les preguntaba cuándo, si tuvieras que pensar cuándo vino realmente el conflicto con tu madre, ¿cuándo fue? Y todas me dijeron cuando se fueron de casa, todas. Ese momento en el que deciden eso, romper el cordón umbilical, establecer su propia, digamos que individualidad o persona, ¿no? Y entonces ahí empieza la lucha por retenerte, que está en tu libro totalmente, ¿no? Esa cosa de no te vayas, no te vayas, no te vayas. Incluso considerando al otro, ¿no?, en este caso, pues al novio, casi como el enemigo a batir, absolutamente, ¿no? Y hay que hacer frente común contra este señor porque me ha arrebatado a mi hija, ¿no? Y esto que dices en el libro, esta frase que has leído, ¿no?, eres mi hija, que yo lo pongo justo al revés, porque soy tu madre, ¿no?
que además cito una cosa que me hace mucha gracia, que hay una viñeta de Quino, de Mafalda, ¿no? Que es que es un argumento que parece que ya es como palabra de Dios, ¿no? Porque soy tu madre. Ah, bueno, ya está, se acabó, ¿no? Y entonces hay una viñeta muy guay de Quino que está Mafalda haciendo no sé qué y la madre le dice, porque soy tu madre. Y ella contesta, y yo tu hija, y que yo sepa, nos graduamos el mismo día, ¿no? Que es como muy genial, porque es como claro, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que está esa cosa, ¿no? Pues eso, de la autoridad, al final, ahí, como... Sí, y además es que es un duelo muy profundo tanto para la madre como para la hija, ¿no? Ya no solo la imagen del cordón umbilical, porque claramente o sea, creo que no hay sitio en el que se esté más a gusto que en el líquido amniótico, ¿no? Donde todo era, toda demanda iba a ser cubierta rápidamente. Tengo hambre, tengo sueño, ¿no? Todo, o sea, no existe la falta, no existe el deseo como tal, no existe hasta que no salimos a la luz del parto, ¿no? Que es ahí cuando ya estamos permanentemente en ese tono penoso en el que ahora tú te apañas sola, tú te apañas solo, y entonces hay una sensación de pertenencia muy fuerte, ya no solo por parte de la hija al principio, como de nostalgia, que está deseando ya independizarse y en todos los sentidos, en un sentido físico y metafísico también, pero la propia madre, ¿no? Lo siente como un duelo verdadero, porque aquí hay algo como que me pertenece, ese alargamiento que no es solo biológico, sino es un alargamiento histórico, porque forma parte de la biografía de ambas personas, que ahora de pronto son individuos separados, ¿no? Y encima aparece un tercero, que es el novio, bueno, ya échate las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué rapto es este, por favor? Claro. Sí, pero es que hay una cosa de pertenencia, o sea, de sí, posesión, absolutamente, ¿no? es propiedad privada. Totalmente, que yo hablo Sí. mucho en el libro y está también presente en el libro de Carla, esa cosa de posesión, de que es mi hija. Sí, sí. O sea, es que es tuya, es de tu posesión. Entonces, no consientes como soltar eso, No. ni que se vaya con otra persona. Es un ni... apéndice más Sí, de tu cuerpo, eso es. ¿no? Es que claramente es un apéndice, o sea... Y luego me parece como muy interesante el tema de la autoridad, ¿no? Que estabas comentando, Blanca, porque sí que realmente hay un momento en tu libro que dices, al final esta relación, ¿no? Esta construcción de la maternidad, de la hijidad, se inscribe en un sistema patriarcal en que las mujeres, ¿no? hasta ahora han ejercido el poder donde podían, que era en el ámbito doméstico. ¿Y sobre quién? Sobre sus hijas, ¿no? Que me parece muy interesante esto que estabas comentando ahora de la autoridad, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Eso es, bueno, digamos que yo, o sea, como venía como barruntando esta idea y luego leyendo a Marcela Lagarde, cita esto, ¿no? O sea, que hay una cierta tendencia absolutamente inevitable en repetir ese sistema patriarcal. Entonces también hay que tener en cuenta una cosa, que creo que una vez más, si dejamos fuera todos los factores ambientales, pues parece que es que las mujeres somos... No. O sea, si tú, digamos que primero te has visto forzada, estamos hablando de una generación de mujeres que prácticamente no pudieron elegir ser madres o no, o sea, fueron como, digamos que la corriente les llevó a la maternidad sí o sí, ¿no? Si tú de repente te encuentras en esa tesitura, que bueno, has llegado ahí un poco quizá por carambola o porque era lo que había que hacer, ¿no? Y ves que, digamos que el único lugar en el que tú tienes cierto poder es en ese metro cuadrado que es tu casa y que son tus hijos, en especial tus hijas, uno, es muy difícil no ejercer esa autoridad y dos, es muy difícil renunciar a ella. O sea, ¿cómo vas a renunciar? Privilegio, ¿no? Claro, A ese privilegio al mínimo, único privilegio mínimo, ¿no? mínimo que te han concedido la sociedad, que encima no tienes ni siquiera reconocimiento social, porque en realidad... Entonces, eso es muy complicado. Y luego es muy complicado de soltar, porque también aquí sucede una cosa, o sea, si tu identidad... Hay un determinado momento en el que prácticamente tú dejas de ser hija para ser madre, tú no te has construido una identidad como mujer. O sea, tú simplemente has sido madre. Entonces, de repente renunciar a esa función, renunciar a eso, a esa posesión que es tuya, es que es harto complicado. O sea, ¿cómo vas tú a coger y decir, bueno, pues venga, pues no? O sea, te aferras a eso con uñas y con dientes, ¿no? Porque realmente es lo que te define como persona. En la investigación del libro hubo un concepto que yo no conocía y que me pareció muy interesante, que es la brecha del ocio. Que es como, o sea, ¿por qué las mujeres, digamos que cuando los hijos se van de casa, ¿no? O cuando los hombres se jubilan, pues genial, ¿no? Porque esos hombres han conseguido desarrollar ocios. Lo que sea, hacer maquetas, jugar al tenis o yo qué sé, lo que sea, ¿no? O sea, tienen ocio, porque han tenido tiempo. Las madres no. Las madres no tienen ocio. Entonces, de repente se ven con que ya no tienen unos hijos a los que cuidar y ahora ¿qué hacen, no? Entonces, es como, no te vayas. No te vayas nunca.
Claro, es que esa es la parte esa del duelo que decíamos antes, ¿no? Si tu construcción identitaria la has hecho desde esta cosa que te bombardean desde fuera, que por ser mujer y tener un hijo, tu construcción como mujer es la de madre, ¿no? En ese momento se genera una construcción terriblemente hermética, ¿no? Pero, o sea, está imbuida desde fuera. Tú, al final, yo creo que la identidad, pues evidentemente es algo nómada y algo que está en construcción permanente. Y este tipo de mensajes, un bombardeo de nomenclaturas, que como decíamos, es que ya no solo viene del imaginario común, sino de iconografías cinematográficas, literarias que construyen la realidad, justamente impide que entendamos la identidad como algo pues que no se sabe muy bien quién se es nunca, ¿no? O sea, para mí la identidad es un poco esto, es el ir descubriendo cada día y que todos los días sean un proceso de revelación, ¿no? Y que ahí se vaya vertebrando una vértebra, valga la redundancia. Pues esto que dices es muy interesante, porque precisamente yo creo que uno de los grandes problemas de este tipo de relaciones es que efectivamente la identidad debería ser una construcción nómada. Y estamos hablando de construcciones sedentarias y además de relaciones sedentarias, que para mí ese es el problema. O sea, yo hay una cosa que pienso que, o sea, la gente que tengáis aquí amigos, de estos amigos que conservas a lo largo de toda tu vida, ¿no? Que los tenías desde en el cole y de repente pues han pasado, yo qué sé, 30 años, esa relación ha mutado, ha cambiado, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, las relaciones entre madre e hija parece que tú sigues siendo esa niña pequeña. Es que es muy loco eso. Es que es de momia absoluto, o sea, claro. estás fosilizando de una forma, o sea, porque viene desde fuera, ¿no? Entonces esto yo tengo que responder a esta construcción y al final acabas, pues sí, siendo una momia, un fósil de un museo de arte contemporáneo. Sí, pero como mujeres, por ejemplo, como hijas, estamos preparadas, porque es algo que abordáis también las dos en el libro, ¿no? Estamos con todos esos defectos, esos comportamientos, ¿no? Que nos incomodan, que nos duelen, pero somos capaces de ver a las madres reconociéndolas, como comentabas, Blanca, por ejemplo, en tu libro, como mujeres en otros contextos y como además se plantea en la novela, ¿no? En la novela la hija observa a la madre, ¿no? Como una mujer deseante, como una mujer sexualizada, ¿no? Con su sexualidad. Es decir, mujeres con deseos frente a madres con deberes, ¿no? ¿Estamos preparadas también para verlas, para pensar su papel desde ese lugar? ¿Hemos sido educadas, somos capaces de hacerlo? De mirar a las madres desde ese lugar también. No solamente criticando esa forma de ser madres, sino también ser capaces de verlas en otro contexto, en otras partes de su identidad. Sí, claro, es que yo creo que es un poco esto lo que decíamos, ¿no? Creo que mirarlo desde, ya no es tanto el mirarlo desde fuera, sino el sentirlo genuinamente desde dentro. O sea, la identidad, yo creo que es una cuestión creativa, es casi artística, ¿no? Es algo que tiene que ver con una predisposición casi estética a ir transformándose día tras día, pero porque la vida es, como decía, bueno, voy a decir ahora ¿qué es la vida? No, pero quiero decir, es un arrojo, ¿no? Entonces, nada está prediseñado ni premeditado, entonces tiene sentido que por lo tanto la identidad también sea ese arrojo. Responsable siempre, evidentemente. Por eso mismo, volviendo a lo anterior del inicio, que decíamos, bueno, está la madre buena, la madre mala, la madre disfrutona, ¿no? Estamos generando como dicotomías muy peligrosas y muy tramposas cuando se pueden integrar claramente dentro de un mismo organismo, ¿no? Quiero decir, dentro de este organismo ahora, bueno, y en todos vuestros organismos, imagino, están procesándose muchísimos pensamientos a la vez. Y soy la misma persona y puedo pensar maldades y cosas beneficiosas para el mundo, pero a la vez con ganas de destruir a la persona que tengo al lado porque no me cae bien. Y esto ocurre porque la identidad es así, ¿no? Está en plena construcción. Entonces, en ese sentido, creo que claro que es complicado porque necesitamos todo el tiempo encasillar y colocar etiquetas y nombrar el mundo para sentirnos más cómodas y cómodos y sentir que controlamos lo que tenemos delante de nosotros y nosotras. Pero el riesgo que conlleva eso es, bueno, pues cerrar, hermetizar una realidad que debe caminar libremente, aunque esto suene un poco a cliché, ¿no? Pero debe evolucionar, claro. Sí, y eso es lo que creo que pasa también con el concepto de madre, ¿no? Es que fíjate que yo muchas de las mujeres que entrevisté, con las que hablé de los testimonios, ¿no? Eran incapaces o habían sido incapaces de ver a sus madres como mujeres. Entonces, cuando habían visto esos anhelos, ¿no? O de repente madres que se iban con otros hombres, ¿no? O lo que fuera, para ellas era como que el concepto que tenían les petaba la cabeza. Es como, mi madre no puede estar haciendo esto. Cuando simplemente, o sea, si eso lo hace el padre, es campechano. Bueno.
no, todo bien, todo bien. Pero si lo hace tu madre es como que no te entra en la cabeza. Y a mí una de las cosas que me gustó mucho de tu libro, Carla, es que la madre es una madre hipersexualizada, que es lo que tú decías, ¿no? Es una madre muy mujer. Es una madre que tiene también, a pesar de que es una madre absolutamente controladora y que está todo el rato como, ¿no?, intentando tirar de la correa, también tiene toda esa parte. Y te pregunto, porque me interesa, claro, porque lo estás leyendo e incluso, fíjate, yo teniendo todo esto en la cabeza y habiendo hecho ese trabajo, aún así o sea, al personaje te quedas como, ostras, ¿no? O sea, que estamos tan poco acostumbradas a ver este tipo de personajes y en la ficción o, pues eso, en la creación, ¿no? Que de repente es como, o sea, hay un pequeño parpadeo, luego ya es como, vale, todo bien y me encanta este personaje, o sea, me encanta dentro de que tela la señora, pero no por eso, sino porque, en fin. Pero sí que eso me interesa. No sé qué feedback has recibido, ¿no? Porque creo que es un personaje, bueno, complicado. A nivel de no sé si algún lector o alguna lectora te ha dicho, ostras. A ver, causa mucha angustia y disgusto entrar en la psique, en el pensamiento de una persona que se está abriendo en ese sentido en canal, ¿no? Es un poco esto que se dice como la confianza da asco, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que hay algo como de, bueno, te acaba cayendo bien. Al final, cuando entramos en la mente de una persona, en todo su desfiladero de pensamientos, que era lo que decíamos antes, bueno, pues hay algo que inevitablemente no nos apetece conocer. Y eso es lo que a lo mejor sí causa ese rechazo, pero a la vez estamos viendo la vulnerabilidad bullendo ahí fuertemente y eso también es un ejercicio de honestidad que es muy interesante. Causa rechazo, pero a la vez te sientes empujada a querer saber más y de pronto te sientes reconocida en esto, ¿no? Porque a pesar de que nos relacionamos pues, con esta especie de imagen pública, con un código civil siempre por delante, pues claramente porque tenemos que medir las distancias y la intimidad del otro y de la otra, pues esto no permite que mostremos claramente todo ese pantano de pensamientos y de sensaciones contradictorias que podemos llevar dentro del cuerpo, ¿no? Y esto es lo que a lo mejor pasa con la madre y con la hija en tener la carne. De hecho, seguramente tú cuando hacías entrevistas, por esta idea de entrar casi con la linterna en una especie de caverna, te encontrabas a lo mejor con realidades que te sorprendían por el exceso de honestidad, ¿no? Es como un desparrame de honestidad donde a lo mejor pudorosamente no me interesa, o sí me interesa, pero me está causando cierta distancia. No sé cómo fue para ti. Sí, es que eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y por eso también quise escribir el libro, porque yo notaba que el tema madres e hijas como que daba mucho pudor hablar de ello, ¿no? O sea, como que hablo en terapia, hablo así como sotoboche, tal, no sé qué. Y de hecho, bueno, muchas de las entrevistas las hice en mi casa y a gente que a veces no conocía de nada, ¿no? Entonces se sentaban ahí en mi sofá y, bueno, llantos, historias un poco tremendas. Y de repente había gente que me estaba contando cosas que no le habían contado a nadie salvo a su terapeuta. Y tampoco eran historias tan terribles. O sea, te quiero decir que a mí el título de hecho viene de ahí. O sea, es que de repente hubo alguien, una de las mujeres, que me dijo, no recuerdo por qué fue, pero imaginaos, era algo tipo, es que yo no llamo todos los días a mi madre y me siento una hija horrible. Y pensé, ostras. O sea, no he intentado envenenar a mi madre. Bueno, que eso, bueno, igual eres una hija horrible. Pero, claro, entonces te quiero decir, y eso me llamó profundamente la atención y me pareció muy fuerte que esto estuviera enterrado, ¿no? Enterrado en capas de vergüenza, de juicio social, ¿no? Porque creo que hay mucho juicio social acerca del decir, bueno, pues igual no tengo buena relación con mi madre o igual no tal. Entonces, todo eso, o igual como madre, pues mi hija pues me cae mal, ¿no? Puede pasar, ¿no? Entonces, todo eso me parecía interesante como para meterse ahí. Y un poco al hilo de lo que estabas ahora comentando, sí que es verdad, que lo hablábamos antes cuando estábamos un poco preparando lo que era la conversación, sí que hablábamos de que eso supone ese proceso, ¿no? de darte cuenta de eso, ¿no? Una vez ya revelada, llena de culpa, ¿no? Porque la culpa está como muy presente, hay una descomposición, ¿no? Hay, en ese proceso de intentar el desapego, ¿no? De separarte de ese intento de ser doble, de ese intento de afirmar tu identidad, de ese desapego hay una descomposición de las relaciones, en el caso de la novela muy gráfica y muy
obvia y literal, ¿no? De la descomposición de los cuerpos, pero también una descomposición de las relaciones, ¿no? O sea, para salvarnos, para escaparnos por esas grietas que hablábamos antes, tienen que pudrirse las relaciones tal como están construidas ahora, entre madres, hijas. Es que en el caso de la novela, claro, no es por hacer spoiler, no, pero que es como muy literal, ¿no? Hay una descomposición del cuerpo con unas imágenes muy gráficas, ¿no? Con un lenguaje muy crudo, pero es que realmente no, nos estamos remitiendo a una descomposición de la propia relación, ¿no? Claro, o sea, en la novela al final madre e hija matan al novio, quiero decir, al novio de ella, entonces no tiene más. Pero claro, ¿qué hacen? Pues esto ocurre en sus vacaciones en la playa de Garrucha, en Almería, y pues ¿qué van a hacer con el muerto? Intentan enterrarlo y eso no sale bien. Entonces pues lo ponen en una silla de ruedas y se lo empiezan a llevar con unas gafas de sol y con una gorra y por los chiringuitos de Almería. Entonces, claro, ahí hay algo que yo me preguntaba, ¿por qué están haciendo esto estas dos mujeres? Bueno, es que al final el duelo es esto. El duelo es sentir la falta, el agujero o el hueco que deja aquella persona que ya no está, ¿no? Y eso es el cadáver que deja una relación que ya se ha pudrido o que ya no está, ya sea por fallecimiento o simplemente una ruptura sentimental, ¿no? Y ellas se empecinan en llevar a este señor por las playas de Almería, dándole cócteles, cremita por si se quema la piel, está ya totalmente entumecida, pero porque son los cuidados también que ellas no recibieron, ¿no? Y es una forma de restaurar pues, ese hueco, ese vacío que le daba la presencia de este señor y a través de su ausencia totalmente cadavérica intentan recuperar toda la carne, ¿no? Que de ahí el tener la carne, quieren tener esa carne que no les garantizó nunca este señor. Que yo tengo una curiosidad completamente fuera de... Pero es una chorrada, pero permitidme que lo pregunte. ¿Tú has visto Este muerto está muy vivo? Mira, me lo han dicho... Me lo han dicho ya. No sabes cuántas veces, ¿no? Mogollón de veces. Pero y luego la vi. Que no la has visto. Bueno, no la vi. No la habías visto, claro. Luego la vi y dije, pero esto es increíble. Claro, esto pero es increíble, es que si no lo habéis por favor. visto, claro, es que Este muerto está muy vivo. Y le Hay ponen un señor, gafas de sol también. Claro, y le llevan con silla de ruedas en una playa. Yo estaba leyendo y estaba pensando, madre mía. Es la imagen, ¿no? Claro. Sí, pero eran dos empresarios, no me interesa ese mundo. Era esta madre e hija, Sí, sí. claramente. No, es muchísimo mejor esta versión, obviamente. Claro que sí. Sí. Pero muy guay, ¿eh? Si no la habéis visto, la recomiendo mogollón. Es muy divertida. Chulísima es muy esa divertida. película. Sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? La descomposición de las relaciones. ¿Se tienen que descomponer las relaciones para poder salvarnos? A ver, descomponer no sé si es la palabra. Yo soy muy poco partidaria de decir si se tiene que o no. O sea, creo que cada uno tiene que hacer lo que vea y lo que quiera. Yo creo que lo que debería pasar es que deberían, esta palabra que no me gusta mucho, pero resignificarse, o por lo menos colocarse en otro lugar o convertirse en algo, desde luego, más libre y voluntario. Yo no creo que las relaciones familiares en general tengan que ser obligatorias. O sea, creo que deberían ser, llegado un determinado momento en el que todos los miembros de esa familia se pueden valer por sí mismos, deberían ser, digamos que, libres, ¿no? Y de libre elección y de libre configuración. Que cada uno haga con ellas lo que pueda o lo que quiera. Y entonces sí que me parece que estaría bien y que cada uno tuviera la que quisiera, ¿no? Porque tengo la sensación que lo mismo que sucedía, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Con el amor romántico, que había un solo modelo, ¿no? Y que claro, aquello era imposible, había que encajar a machamartillo en un modelo y cada persona somos distintas. Creo que pasa lo mismo con la familia, que sigue pasando. O sea, que hay un modelo familiar y que tenemos que encajar a trompicones en ese modelo, ¿no? Y tenemos que, digamos, que tener ciertas relaciones por obligación, cuando a lo mejor no te sale, no quieres o te gustaría tener otras, ¿no? Entonces sí que me parecería interesante que pudieran cambiar y que pudieran simplemente cada historia escribir su historia, valga la redundancia, y que fuera pues cada una de lo que demanda esa relación, ¿no? La descomposición me parece una palabra un poco fuerte. O igual también se pueden terminar. ¿Cómo? O igual también esa relación se puede terminar, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, analizas, ¿no? Las hijas terribles. ¿Por qué parece que la ligación madre-hija es no solo irrompible, sino aún peor, inmutable? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotras romper el cordón umbilical?
¿Por qué les cuesta tanto a ellas dejar de ser madres de niñas? ¿Tan primitiva, tan animal es esa unión? ¿Por qué resulta tan difícil llevar el vínculo a otro lugar más sano, más ligero, menos tenso y, en definitiva, más adulto? Pero es que, Carla, tú vas un paso más allá y de repente nos dices, la voz de la protagonista, ¿no? Me imagino a los dos, refiriéndose a su madre y a Bruno, repitiendo todos los eventos que saboteé a mami en mi infancia. Cómete el puchero, no corras tanto, puedes recoger la mesa, te has caído. Tengo 9, 13, 18, 25, casi 30 o así. Le digo que me deje, que todo se cura con el tiempo, incluso la maternidad. ¿En algún momento dejamos de ser madres, dejamos de ser hijas? ¿Puede romperse esa relación, no solo descomponerse, sino incluso llegar a romperse? ¿Puede ser sano que se rompa? A ver, yo creo que si tú lo necesitas, es sano. Es que yo creo que cualquier cosa que uno necesite hacer está bien, ¿no? O sea, creo que el problema aquí es que esa validación no existe. Y no existe digamos que, una validación social. O sea, por ejemplo, tú cuentas, pues mi jefe o mi jefa me ha hecho tal. Vete a ese trabajo. Mi amigo o mi amiga me ha hecho tal. Lo mismo, ¿vale? Imaginaos un caso, el que sea, que siempre es el mismo. No vuelvas a ver a ese amigo, es un capullo, tal. Mi pareja me ha hecho tal. Pero sal de ahí, ¿sabes? Mi madre me ha hecho tal. Es tu madre. Es que o sea, la respuesta automática y es como... Es el mismo caso como de maltrato, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que validarse, que si uno no quiere estar ahí y que si uno tiene razones más que suficientes para marcharse. Creo que es que hay algo como de juicio social que no te permite hacerlo. Y es terrible, ¿no? Porque realmente ya no solamente tu deseo o esa culpa que tú tienes tuya, sino que hay un entorno social, que hay una culpa social. Es que ya no es el individuo, es que hay un entorno que te está diciendo no puedes hacer esto, no debes hacer esto, esta mujer ha dado la vida por ti, te ha dado a luz, etcétera, que tampoco se lo pidió nadie. Esto no está de más olvidarlo. Yo cuando estaba yo había acabado ya el libro y estaba de vacaciones por fin. Y entonces estaba viendo Twin Peaks porque no lo había visto. Estaba como un poco ya como, en fin, 40 años después viendo Twin Peaks, ¿no? Y entonces hay un momento en la segunda temporada en el que una de las protagonistas, bueno, no tiene relación con la madre aparece en Twin Peaks y digamos que aparece otra vez con esos malos modos muy invasivos, a juzgar a la hija, a decirle que no lleva bien su negocio, etcétera, ¿no? Y entonces tiene una conversación maravillosa en la cual ella, la hija, sin ponerse súper nerviosa y además ni ser cruel con la madre, ¿no? Le dice simplemente que no quiere volver a verla, que no le hace bien y que cada vez que irrumpe en su vida, digamos que todo salta por los aires y que no quiere que vuelva a aparecer. Entonces recuerdo que estábamos de vacaciones, mi editora también, y la llamé y le dije, abre el PDF, que quiero meter una cosa. Y lo metimos, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que sentir que lo puede hacer. O sea... Creo que sí, sinceramente. Sí, luego también, evidentemente sí pienso justo lo mismo, ¿no? Que a veces es necesario generar esa ruptura o esa descomposición, como tú decías, porque si volvemos a esta idea de lo nómada, pues bueno, si está ese amarre es imposible continuar fluyendo en esa construcción identitaria. Pero muchas veces también ocurre, y esto es real, que claramente tenemos un software instalado en nuestro cerebro y en nuestra identidad y en nuestra existencia que nos viene desde que nacemos y por cómo vamos conociendo el mundo y cómo lo vamos imprimiendo en nuestro cuerpo. Y a pesar de romper a veces, no sé qué opinarás tú, pero de romper ese tipo de lazos como tan primitivos y tan primigenios y tan míticos, que son como la relación con la madre o con el padre, ese patrón inevitablemente se va a volver a repetir de alguna forma tal vez más viciada o más subterránea con otro tipo de personas, que era un poco lo que decíamos con las parejas. En el caso de tener la carne, pues es que fíjate el párrafo que leías, ¿no? Se imagina ella, la protagonista, la hija, a la madre repitiendo todo lo que no pudo hacer con su hija porque la hija quería independizarse de ella, la madre repitiendo los mismos eventos pero con Bruno, o sea, es decir, con el novio con el que están llevando por la playa. Es como esta forma de restaurar esos cuidados que no pudo, digamos, ejercer
con su hija, porque ella quiso rápidamente separarse, ¿no? Es una forma de buscar las garantías del cuidado en otro cuerpo, y de pronto se vicia hasta el punto de que los busco en el novio. En el cuerpo del novio. Bueno, espérate, que es el cadáver, espérate, claro, espera, que estamos en el siguiente. En el Por cadáver, favor. claro. Entonces es como, bueno, pues vamos a ver de qué manera puedo recuperar esta sensación que nunca pude satisfacer, ¿no? Y de pronto, pues mira, tengo aquí un cuerpo de un señor que se está descomponiendo, que necesita evidentemente cuidados, le vamos a poner crema para que no se queme, le ponen un ventilador, si no recuerdo mal, para que la descomposición sea un poco más lenta, la gorra para que no se queme, ¿no? Entonces, y ahí, claro, la hija lo ve y dice, es que le está cuidando como intentando restaurar los cuidados que no pudo ejercer conmigo, ¿no? Cuando yo era niña, porque yo me escapaba rápidamente de su mano, ¿no? Es que yo creo que al hilo de esto que estás diciendo, que me parece muy interesante, yo creo que esa ruptura, en caso de producirse, tiene que producirse desde un lugar meditado y tranquilo. Porque yo creo que si no, es que es eso, es que viene la repetición seguro. O sea, creo, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que muchos de los testimonios, ¿no? Y de las mujeres con las que hablé tenían esta cosa como de repente, o las madres, ¿no? De me enfado, ya no hablo más contigo y tal. ¿Qué viene luego? La culpa. Me he pasado, he sido tal, no sé qué. Y vuelves otra vez. Entonces creo que todas estas labores como de reflexión o como de hablar de esto, ¿no? En digamos que los espacios que sea, con tus amigas, en terapia si tienes la suerte de poder ir o donde sea, yo creo que está muy bien. O sea, porque es eso, porque hagas lo que hagas y te coloques donde te coloques, lo vas a hacer desde un lugar tranquilo y sereno, no desde la rabia, desde el enfado. Porque si no, es que es eso, es que vas a repetirlo una y otra vez. Eso es como un hámster que está ahí en una rueda y que de vez en cuando se sale, pero se va a volver a meter. Claro. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Como al menos mapear un poco de dónde vienes, por qué razón estás haciendo estas cosas, por qué repites los mismos errores. Tal vez no puedes anticipar el voy a dejar de hacerlo, porque a veces es imposible y hay algo que te arrastra a esto, pero al menos ya lo tienes localizado, ¿no? Y que esto yo creo que enlaza un poco con una cosa que nos querías plantear, o no sé si ya ha salido. Bueno, esta idea del pedir perdón, ¿no? Sí. Que bueno, o sea, yo no puedo prometer que lo voy a hacer mejor, porque mi configuración es esta y poco a poco voy siendo lo que soy y voy existiendo como existo, como puedo, como buenamente puedo, pero al menos sí tengo la capacidad de redención y de la conversación y del diálogo, ¿no? Y del poner sobre la mesa, pues que mira, existen todos estos errores en mí, pero es una asunción y también es el quererse, ¿no? Y el mirarse con verosimilitud, porque es que si no vamos a ser aquí superwoman y superman todo el tiempo y esto es inviable. Es que lo del pedir perdón creo que enlaza con uno de los temas que está muy presente en mi libro, que es la perfección. Total. O sea, creo que a las mujeres se nos ha pedido la perfección siempre, por activa y por pasiva. Y si eres madre ya eso se multiplica por 1.000.000, ¿no? Entonces, esa hiperexigencia es terrorífica, porque es una losa espantosa. Entonces, en el momento en el que tú asumes que te puedes equivocar y que puedes pedir perdón, es que creo que ya todo empieza a cambiar. Porque escapas un poco de ese modelo que no te deja ser, porque no te deja ser. Es que en realidad, o sea, el ser humano es imperfecto por naturaleza, ¿no? O sea, ya está. Entonces, si tú no asumes eso, es que no puedes ser. Es que no hay que poner ninguna cosa detrás. No puedes ser, punto. Además, la percepción, ¿no? Porque hay ese sentimiento de que se ha hecho mal, de que se puede hacer mejor, unos cuidados, ¿no? De que tienen que ser perfectos, que por supuesto tenemos que asumir nosotras, ¿no? Que es una cosa que analizas también en el libro, ¿no? Y que Carla ahora, por ejemplo, también cuando estabas hablando, ¿no? Los cuidados que tiene que dar, los cuidados que da la madre. Sí, los cuidados se escriben en femenino y se siguen escribiendo en femenino. O sea, te quiero decir, las estadísticas, es verdad que, bueno, hablé con una socióloga y me decía que sí que había un pequeño incremento, ¿no? de responsabilidad por parte del hombre, ¿no? Digamos que en las tareas familiares, pero casualmente me decía siempre era como en el cuidado de los hijos, que al final es la actividad más lúdica, ¿no? O sea, en esa cosa de decir, os llevo pues al parque o lo que sea, ¿no? Con lo cual seguimos con el poli bueno, poli malo, invariablemente. Pero sí, o sea, los cuidados se escriben en femenino. Y creo que aquí hay una cuestión política que muchas veces se pasa por alto. O sea, si tú has hecho creer históricamente que la mitad de la población se tiene que dedicar a cuidar a pequeños y a ancianos, ¿no? O sea, a niños y a mayores, ¿cuánto dinero se está ahorrando el Estado?
es que yo creo que no hay que pensar mucho más, ¿eh? O sea, te quiero decir, es que es un mecanismo que está muy engrasado y que funciona muy bien. Y creo que la familia en ese sentido es un organismo que a muchos, digamos que instituciones, ¿no? Les interesa que perviva de la manera en la que está funcionando, porque podría haber otro tipo de comunidades, ¿no? Más grandes, de cuidados, etcétera. Entonces, bueno, es que es para pensarlo esto. Y algo que hablábamos también antes, ¿no? Es que, bueno, ya hemos deconstruido, ¿no? Nos construimos esa construcción de la madre, de la doble, deshacemos la doble, abrimos las grietas, nos escapamos, desobedecemos, ¿no? Y llegamos, ¿no?, a una nueva generación, ¿no?, de madres que en su casa, en el ámbito doméstico, de mujeres, ¿no?, que intentan no repetir, que intentan resignificar ese papel, que intentan construir su identidad. Pero lo que hablábamos es que finalmente, ¿no?, estamos hablando de una cuestión individual, ¿no?, pero que realmente es colectiva. Hablabas, Blanca, hablabas de una cita que decía: si el modelo de maternidad es unívoco, es decir, si nosotros podemos transformar nuestra relación individual y podemos en ese ámbito doméstico, no solas en nuestras casas, ¿no? Pero si queremos que se detenga en nosotras ese amor molesto, ese amor conflicto, ¿no?, del que hablas en el libro, dice: si el modelo de maternidad es unívoco y está hasta en el aire, ¿cómo no esperar que sea también el nuestro? ¿Cómo no sentirnos defraudadas o culpables si no se produce? No va a dar igual, porque únicamente va a transformar nuestro ámbito individual, ¿no? También hablabas de que nada más operativo que la ocultación para sentir que algo solo nos pasa a nosotras. Nada menos liberador que mantener el secreto para seguir alimentando la inútil ira y sentir que el problema es individual, ¿no? O sea, estás analizando esta construcción de la hijidad también, ¿no?, para convertirlo en un conflicto colectivo, ¿no? Sí, hay una cosa ahí como de la ley del silencio, ¿no?, que es lo que hablábamos antes, esta cosa que no te atrevías a decir, pues es que mi madre tal, ¿no? O sea, esa cosa de hablarlo como en bajito, tal. Entonces, es que eso hace que se perpetúe ad infinitum el problema, ¿no? Porque es que como no lo hablas, piensas que es cosa tuya o que es cosa de tu madre, ¿no? Y eso es una cosa que a mí era uno de mis objetivos en el libro, ¿no? O sea, yo encontré libros que hablan de los cuidados, hay un montón. Libros que hablan de maternidad, hay un montón. Libros que hablan de hijidad, no hay tantos. Yo solamente encontré como dos. Uno de los años 70, que en Estados Unidos fue un bestseller. Yo lo escribí pensando, ojalá este también lo sea. Y luego otro que ni siquiera está traducido al español, de principios de los 2000, en Francia, ¿no? Y ambos libros estaban como muy centrados en el tema psicoanalítico, ¿no?, y en la psicología. Con lo cual, una vez más, estamos circunscribiéndonos al conflicto individual. Y es que de verdad que creo que eso es un grandísimo problema, porque estamos dejando fuera muchísimas cosas que primero nos hacen sentir muy culpables, nos hacen callarnos más, porque es que obviamente entonces el problema es tuyo o el problema es de tu madre. Pero qué casualidad que nos pase a tantas. Es que entonces ahí ya no es un problema, es un problema más colectivo. Entonces hay que buscar las raíces en ese marco en el que nos estamos moviendo. Y eso es lo que yo quería hacer, porque me parece que es, aparte de muy liberador, es mucho más constructivo. Porque individualmente es lo que tú dices, Jara, que no cambias nada, cambias tu rollo como mucho. Pero hay una cosa política ahí, ¿no? Y creo que es importante enfocarlo desde ese lugar. Porque yo creo que lo individual también comentabas, ¿no? Es que me gustaba esta cita porque hablabas que debemos de ser quienes somos. Abandonar de una vez por todas ese simulacro que nos hace comportarnos como las hijas que quizás no somos, bajo ese mandato, ¿no?, de una sociedad patriarcal. Esperando unas madres que probablemente no tengamos para también liberarlas a ellas de conducirse como a las madres y las mujeres que no pueden ser, suspirando por las hijas que no tienen, ¿no? Si hay esa destrucción de la construcción social de cómo ser madre, de cómo ser hija, también al final va a haber una consecución de esa salvación individual, ¿no? Sí, sí, total. Y yo creo que, o sea, de hecho ahí, no sé, o sea, creo que te sentirás muy identificada con los personajes de tu libro, ¿no? Porque ninguna es la hija ni la madre que se supone totalmente, que, ¿no?, alguien espera, ¿no? Sí, bueno, desde luego. Y luego hay una cosa también que estabais comentando, que al final es que la vara de medir siempre es la de, bueno, tú hablabas de patriarcado, ¿no? O sea, la vara de medir siempre es la del hombre. Entonces se genera ahí un espacio en el que hay una asunción de roles
que comentabais. Y hay algo muy peligroso porque es una vez más algo tentacular y subterráneo que no entra en diálogo. Desde un punto de, o sea, ahora ya estamos en un momento en el que creo que existe esa apertura y creo que es, bueno, esto es evidente, es tremendamente necesaria, pero hay algo que siempre nos ha impedido como generar, digamos, esos lugares, esos espacios de diálogo en los que se podía generar como esa sinergia y el contar ese secreto que parecía como una especie de naturaleza misteriosa, ¿no? Que hemos llevado muchas mujeres, no sé cómo será en el caso de la maternidad, porque yo lo abordo desde la ficción, no conozco, pero sí con muchas cosas que tienen que ver con la manera de vertebrar la feminidad, ¿no? La idea de sí. Y siempre ha estado esta vara de medir que yo creo que ha sido esta cosa molesta que nos ha impedido hasta el punto de competir, ¿no? Entrar en una especie de competición muy contagiosa y muy peligrosa y tramposa también, ¿no? Como ver a la otra como una enemiga cuando realmente tenemos los mismos malestares y estamos deseando descargarlos conjuntamente, ¿no? Y encontrar ese espacio. Y por eso me parece tan interesante tu propuesta, ¿no? Porque es, digamos, ese espacio de liberación, ¿no? De toda esa descarga. Bueno, a ver, es que eso que estás diciendo es el ejemplo práctico de divide al enemigo y vencerás, ¿no? O sea, en el momento en que las voces de las mujeres están todas sueltas, digamos, pues ahí no hay ningún enemigo común, no hay ningún frente, ¿sabes? Claro. O sea, te quiero decir, obviamente, hay mujeres a las que les pasan cosas, a una, a otra, a otra. Entonces, no hay un cuerpo vertebrado frente a ese patriarcado, ¿no? Que sí que está vertebrado, extremadamente vertebrado. Nosotros podemos seguir así un rato, ¿eh? Pero bueno, yo creo que igual habéis leído los libros, igual os ha generado, no lo habéis hecho, pero os ha generado preguntas, dudas. Al final yo creo que son, sobre todo el libro ¿no? más ensayístico, el libro de Blanca, como ella dice, no es un libro de certezas, sino más bien de preguntas. Así que si tenéis alguna, nosotros podemos seguir, ¿eh? Pero si os apetece lanzar alguna, no sé si Carol tiene micro, sí. ¿Y comentar algo? Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias. No he leído todavía ninguno de los dos libros, pero bueno, los leeré. Quería preguntaros, que igual es una pregunta un poco tonta, porque, como digo, no he leído los libros, pero así escuchándoos he ido pues anotando varias nociones que tienen que ver con la relación madre-hija, ¿no? Pues el tema de la autoridad, de la voz interior, bueno, un montón de cosas. Y yo me pregunto, o sea, igual es por mi experiencia personal, pero es que eso yo lo tengo con mi padre, no lo tengo con mi madre. Entonces, es que, o sea, ¿qué hay de específico en la relación entre una madre y una hija que no tiene la relación de un padre con una hija o con un hijo, o de una madre con un hijo? O sea, porque no sé si acierto a verlo, tengo que leerme los libros, como digo, ¿eh? Pero... A ver, esto que me dices me lo ha dicho más personas. O sea, una de las cosas que digo al principio en el libro es precisamente que mucha gente se va a ver reconocida en otro tipo de relaciones familiares. O sea, padre-hijo, madre-hijo, ¿sabes? O sea, la mayoría de las lectoras que está teniendo el libro son mujeres, pero también me han escrito muchos hombres. Entonces, eso creo que... O sea, son esquemas, hablo por mi parte, que funcionan en las familias y que pueden funcionar de muchas maneras, ¿vale? O sea, esto que me dices, a mí me lo ha dicho alguna amiga, me ha dicho, a mí esto tal cual me pasa con mi padre. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que hay un sesgo de género que se da, digamos que si es madre e hija, hacemos como double check, ¿sabes? Y que, o sea, que sí sucede. Hay casos que escapan a la norma y que, como el tuyo, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que sea así siempre 100% y que pase en todos los casos, ni mucho menos. Pero sí que, o sea, yo estadísticamente me he encontrado que es una cosa que sucede más entre madres e hijas que entre cualquier otro tipo de relación familiar. Pero insisto que hay muchísimas personas que me han escrito diciendo, a mí esto me pasa con mi padre, o a mí soy hijo y me pasa con mi madre. O sea, que te quiero decir que es que, a ver, yo al final del libro, spoiler, digo que creo que la familia es un mecanismo abollado. Entonces, pero que es así de partida. O sea, te quiero decir que es que ha de ser así. Al final estás conviviendo con personas que no has elegido. Entonces, las posibilidades de que eso salga bien
bueno, si te ha tocado, pues oye, me acuerdo en un club de lectura que éramos, me parece que 15 mujeres sobre el libro y hubo una, bueno, entonces todo el mundo, en los clubes de lectura de Las hijas horribles ha sido inevitable que todo el mundo contara sus experiencias, ¿no? Y que un poco terapia al final. Y hubo una de las mujeres que dijo, yo es que, pues como que se había llevado bien con su madre y que en su familia todo bien y que su abuela también todo. O sea, la respuesta de la gente sin regidor fue que todo el mundo se puso a aplaudir. O sea, de lo excepcional que era, ¿sabes? Que yo dije, wow, pero es que le aplaudieron en plan, jo, qué suerte. O sea, si hubiera dicho, me tocó la lotería, habrían aplaudido igual, ¿no? Entonces sí que creo que es algo que es un poco, es que en las familias sucede, es un poco inevitable, creo. Sí, yo me sumo en realidad a lo que dices. Creo que es algo sistémico en esa relación materno-filial, más que paterno-filial, sí sería algo como más extraordinario. En el caso, claro, en el caso de tener la carne, no existe esa misma vinculación con el padre porque es que el padre no está, es una ausencia. Entonces, es difícil sostener una relación de culpa, de rechazo y de pugna constante con un ser que es fantasmal. De hecho, algo que hablábamos justo antes es que la descarga del malestar es mucho más terrible hacia la madre precisamente porque el padre no está. Entonces, como no hay una presencia viva o no hay una presencia física, el saco de boxeo, por entrar en esa imagen, o la presencia física que yo tengo delante de mí para poder descargar este malestar es mi madre, ¿no? Es como un medium a través del cual accedo a esa relación con un padre ausente, un padre terrible que no ha mantenido una relación afectiva y desde los cuidados, bueno, conmigo, con la protagonista, quiero decir. Entonces, bueno, sí, o sea, yo en realidad me sumo a lo que tú dices. Creo que es terriblemente sistémico, por un sesgo de género claramente, esa relación que hay entre madres e hijas, sí. Es que, a ver, o sea, como abundando en lo que dice Carla, o sea, sí que creo que, o sea, en el libro las mujeres que hablan tienen, la más joven creo que tiene 32 y la mayor 50. Y sí que creo que generalmente, a lo mejor no es tu caso, pero en esa generación los padres han sido muy ausentes. Entonces, las posibilidades de que el conflicto fuera con la madre se multiplican por 1.000.000, porque es lo que pasa exactamente en el libro de Carla, el padre no está. Entonces, la posibilidad de conflicto ahí no existe. ¿Sabes? O sea, es que si no está... Claro, ¿y contra quién arremetes? Si no está el padre como objeto, ¿no? Pues contra el único objeto que tienes delante de ti es esa madre, ¿no? Es esa presencia de la madre. Es que a mí se me estaba ocurriendo también que realmente reconocer ese malestar, ese dolor, ¿no? Identificarlo y ponerlo en el lugar también dentro de ese contexto del sistema patriarcal. O sea, nos enfadamos con quien nos cuida y quién nos ha cuidado hasta ahora, ¿no? Hubo uno de los testimonios que me hizo mucha gracia porque me dijo, yo siento, porque ella me decía que sentía que era muy injusto, ¿no? Estar cargando contra la madre siempre y tal. Y me decía, es que yo siento que es como cuando tú tienes una relación estable con alguien, que con tu novio o con tu novia o con tu novia tienes movidas. O sea, tienes conflictos, tienes problemas, de repente discutes por cosas, le echas cosas en cara, siente que no hace lo suficiente, etcétera. Cuando tienes un rollo, ¿no? Pues me decía eso, el madre y la madre y el padre, ¿no? Que me hizo gracia, como me pareció una cosa como muy, como una imagen muy guay. Sí, como compañeros, ¿no? Somos compis, colegas, claro, ¿no? Es un poco colegas, no existe como esa especie de responsabilidad y por lo tanto no existe ese desenfreno en la comunicación de las emociones. Claro. Sí. Entonces sí que es verdad que a lo mejor es tu caso y otros casos que yo he conocido, que realmente el padre era como la figura como más, ¿no? Más, que estaba más presente, pero creo que estadísticamente es bastante más pequeño, desde luego en esa generación. No sé, creo que está cambiando muy lentamente, pero en esa generación eran las madres, ¿no? Las que daban la cara y las que, digamos, que ponían el cuerpo otra vez. Y que pensarlo igual desde lo colectivo y desde esa construcción patriarcal también nos puede servir, ¿no? Para salir un poco de ese lugar del dolor en esa relación, ¿no? Igual. O sea, no pensarlo como algo individual de mi relación con mi madre, sino realmente pensar lo que es mi relación con quien me ha cuidado precisamente porque es la que ha asumido los cuidados, ¿no? O sea, que pensarlo desde lo colectivo es lo que nos ayuda también a resolver ese conflicto emocional individual, ¿no? Sí. Es que, claro, es que lo tenía que hacer ella porque era lo que le tocaba y ya está, y no hay más, ¿no? O sea, es que es lo que se hacía. Hace poco leí un libro, que no recuerdo, vi una película, no me acuerdo, pero decía eso, ¿no? Decía, es que es lo que se hacía. O sea, yo cuando estaba escribiendo el libro, que ya os digo que veo muchas películas, vi la famosa película Chantal Akerman, esta que fue como elegida como la mejor película
de la historia del cine, por primera vez en la historia del cine, una película de una mujer. Es la mejor historia, es la mejor película de la historia. Y bueno, es una historia que es muy chula, os recomiendo verla, es muy larga, pero es una película que tiene algo, ¿no? Muy hipnótico, que narra, digamos, que la cotidianidad de una mujer y tú estás prácticamente 3 horas viendo a una señora que está cortando filetes y empanándolos. Así dicho, suena un rollo, pero os aseguro que no lo es. Y además ella, bueno, intenta sacar adelante a su hijo sola, etcétera. Y entonces el momento más largo de diálogo de la película, hay un momento en el que el hijo le pregunta, ¿no?, sobre su padre y tal, y le dice, y ella le viene a decir poco menos que su padre como que le daba asco y tal, ¿no? O sea, como que no tal. Y le dice, ¿y entonces por qué lo hiciste?, ¿no? Claro, él se lo pregunta desde su privilegio de chico que no entiende esas cosas, ¿no? Y ella le dice, porque era lo que se hacía. Y me parece una manera tan guay de resumir que hay toda una generación que se vio simplemente abocada a hacer eso porque era lo que se hacía. O sea, no le des más vueltas. O sea, lo que se hacía era casarse y tener hijos y ya está. Entonces, y eso también está en tu libro. Ese momento en el que es lo que lo decías antes, ¿no?, en el que la madre dice todas esas cosas que yo no pude hacer. O sea, que todos esos como sueños rotos, que es una horterada, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Tenemos más preguntas por ahí? Sí. Bueno, lo primero, que creo que está siendo fascinante, y un inciso en ese sentido, que estoy súper contenta de haberos juntado, porque es verdad que teníamos esta premisa un poco de lo insólito de juntar estos 2 libros, ¿no? Y estoy feliz, creo que estáis haciendo algo bellísimo esta tarde. Me gustaría preguntaros por un poco, ya que hemos hablado mucho del tema, que claro es como lo importante, ¿no?, pero me gustaría reconocer en estos 2 libros como la estructura y la escritura, me parece que son, en el caso de Blanca te diría que yo creo que es, no sé, igual me puedo equivocar, pero no sé si el segundo caso que viene una persona que ha escrito un ensayo en letra heridas. Lo digo esto porque para mí siempre como a que tendemos mucho la escritura, ¿no?, y la estética, y tu libro está porque me parece uno de los grandísimos libros sobre la hijidad madre-hija, pero porque me parece que está bellísimamente bien escrito. Y en ese sentido, una pregunta para cada una. Por un lado, tú, ¿cómo dais, digamos, con el tono, con la estructura y cómo es el proceso de escritura? Porque, Blanca, tú decides construir esta coralidad en la que tú de alguna forma te sumerges sin que tu yo aparezca, que es una elección que creo que me imagino que la habrás meditado, ¿no? O si querías tener esa distancia, o si querías articular tu yo desde esa coralidad. Y luego la estructura también me parece muy interesante, cómo decides ir avanzando, ¿no?, a lo largo del ensayo. Y luego, Carla, tú lo mismo, tu novela me parece insólita para bien, o sea, yo soy absolutamente fan de tu novela, ya te lo dije cuando te contacté, me parece que tiene un tono, una estructura temporal, un lenguaje, pues eso, que ya no solo por lo original, que tendríamos que premiarlo per se, sino que todo lo que consigue en el filo del riesgo y en el filo de que pudiera salir un pastiche extraño, me parece que es una barbaridad. O sea, creo que también está bien como que te lo reconozcamos. Y también eso, cómo llegas a qué lenguaje quiero entre lo escatológico, lo poético, esta suerte de moverme ahí, también la estructura temporal. Bueno, como os dejo cositas ahí un poco de la escritura, si os apetece contarnos. Empiezo yo, que tengo peor memoria porque soy más mayor y si no se me va a olvidar todo. Si no te importa. Es que te juro que me estabas diciendo cosas y digo, como contesta antes Carla, yo ya me voy a quedar como en blanco, como en plan. De hecho, ya me acabo de quedar en blanco. Pues te lo he dicho ya. A ver, gracias por decirme que está bien escrito, porque creo que es una cosa que en los ensayos a veces nadie repara, ¿no? O sea, es como que parece que un ensayo no tiene que estar bien escrito. A mí me encanta escribir y yo quería que el libro fuera narrativo. O sea, y quería que tuviera como intención literaria. De hecho, creo que hay un arco en el libro. El libro empieza en un sitio y acaba en otro. Hay un viaje. Incluso los capítulos, pues no sé, ¿sabes? Es como la palabra, la herida, que yo recuerdo cuando, o sea, quería como no poner los típicos
títulos a los capítulos de ensayo, en plan, ¿cómo fue que conocí a tu madre? No. Entonces, yo cuando se lo dije a mi editora pensé, me va a decir que sí, me creo que estoy aquí haciendo una película. Y me dijo, no, me encanta, está guay. Bueno, esa cosa poética, ¿no? No aparecer yo en el libro, que solo salgo en la primera página, creo, y en la última, está totalmente a propósito. O sea, me parece que hay muchos libros y muy maravillosos de mujeres que han hablado sobre su hijidad desde la primera persona. O sea, desde Vivian Gornick, Janet Winterson, Amelino Tomb, hay mil, muchísimas, muchas francesas, por cierto. Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, hay mil. Y no quería, primero porque soy bastante pudorosa, segundo porque quería incidir en el tema de la transversalidad, y si yo estoy otra vez contando mi historia, es la historia de una persona. Y luego porque creo que quería escapar un poco de esa cosa del privilegio. O sea, si tú eres Vivian Gornick, tú puedes contar tu historia, y a tu historia a la gente le interesa. ¿Y por qué si te llamas Pepa Pérez no puedes contar tu historia? Entonces eso me parecía muy interesante. Y me gustaba esa cosa de meter mujeres cuyos nombres están cambiados todos, ¿no? Pero mujeres anónimas que podría ser tú, la de más allá o la otra, ¿no? Y para mí eso era muy importante. O sea, igualar, y además que digamos que las voces de Simone de Beauvoir o de Marguerite Duras tuvieran el mismo peso que estas mujeres anónimas. Y de hecho hay un juego de espejos en uno de los capítulos que hay, digamos que un montón de cascada de testimonios de mujeres anónimas confrontados a testimonios de mujeres escritoras que son las mismas. Y a mí eso me pareció como muy guay. Y luego lo que es el proceso de escritura, y no me enrollo más, para mí ha sido un Cristo, así te lo digo. O sea, porque claro, yo tenía los testimonios, tenía todas esas cosas de las películas y mis paranoias y mis historias, tenía mis propias teorías, tenía muchas teóricas que entrevisté, sociólogas, psicólogas, etcétera, y luego tenía muchas teóricas a las que leí que me sirvieron como cuerpo teórico, ¿no? Entonces, para mí, el gran problema, o sea, digamos que el gran reto de este libro, yo vengo del periodismo y estoy acostumbrada a esto, pero estoy acostumbrada en un formato corto, no a estar 1 año y medio metida en un túnel que encima piensas, mi editora me dice que está guay, pero igual mi editora está igual de loca que yo, y esto es una mierda. Pero ahora no, ¿sabes? No sabes, entonces es muy raro. Y además estás en un tema que es como bastante doloroso. Entonces, para mí el gran reto era como encajar todo eso de una manera que fuera narrativa. O sea, que tuviera una estructura narrativa y que no fuera como un ensayo rollo, ¿sabes? O sea, que todas esas piezas encajaran y que tuvieran eso, pues una estructura como pueda tenerlo una novela, salvando las distancias, ¿no? Sí, en mi caso, a mí lo que me ocurre es que cuando escribo, yo lo vivo como un enamoramiento nocivo y muy adictivo, ¿no? O sea, no puedes comer, no puedes vivir, no puedes dormir, estás ahí permanentemente obsesionada con esta historia, con estos personajes y con la atmósfera que se va generando cada vez que te colocas delante del ordenador o de la libreta, ¿no? Llevo siempre libretas y bueno, van surgiendo ideas o van generándose tonos y vas escribiendo, ¿no? Pero a la vez, bueno, en ese sentido sí que es verdad que yo abordo la escritura tal vez desde un principio, desde un lugar a lo mejor un poco más desbocado, por así decir, ¿no? Que es el frenesí del primer amor o de ese enamoramiento primerizo en el que estás conociendo a la persona, vas descubriendo en qué pantano te acabas de meter y por qué quieres estar ahí. Pero hay algo que tira de ti y te impele a seguir horas y horas en ese espacio, ¿no? Pero luego también hay una relación que poco a poco se va fraguando y es matrimonial, ¿no? Y ya empiezas a mantener, digamos, una disciplina con ese texto que ya no solamente tiene que ver con la obsesión, sino que tiene que ver ya con una cuestión de horarios, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que soy muy disciplinada, pues me levanto a una hora muy concreta, me coloco delante del texto y la historia. No me gustan mucho los esquemas, que justamente hablábamos antes, pero sí creo que son necesarios porque si no te vas perdiendo y no vas entendiendo muy bien, pues qué es lo que tienes delante de ti, ¿no? Lo tienes que ir descifrando como un enigma. Entonces, sí, es verdad que esto empezó siendo una obra de teatro. Fijaos lo lejos que estaba yo de la naturaleza de ese ser que tenía delante de mí. Y era una especie de monólogo teatral. Y a medida pues, que fui escribiendo me di cuenta de que, como tampoco creo mucho en los géneros literarios, ¿no? Justamente hablábamos, yo no me puedo considerar novelista o dramaturga o poeta.
pues no sé si hago trampa, pero me gusta mucho como estar ahí en los límites, ir navegando entre qué cosas me puede aportar el teatro, qué cosas me aporta la poesía y qué cosas me aporta la narrativa, y qué especie de Frankenstein se va generando ahí totalmente desde la conciencia y la responsabilidad del dispositivo artístico. Entonces, bueno, en ese sentido fue una obra de teatro, un monólogo, y poco a poco se fue convirtiendo en una narración. O sea, al final el monólogo teatral no deja de ser una narración en primera persona, y se fue hibridando pues con los pensamientos de la madre hasta generar pues esto. En realidad os he mentido a todos, es una obra de teatro, no es una novela. O sea, ya está. Es que las obras de teatro venden menos. Claro, había que... No sé si hay alguna pregunta más, pero teníamos una pregunta preparada que viene perfectamente al hilo de esta, que era la que hablábamos antes, ¿no? No sé si, y así con esto cerraríamos igual un poco la conversación. No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Y es que, claro, estamos hablando de madres, de hijas, de estirpes. Vamos a hablar de estirpes literarias. ¿Y sois hijas de qué madres en ese aspecto? Madre mía, bueno, es que las madres han ido oscilando, ¿no? También son nómadas, un poco como íbamos diciendo. Pues yo creo que mi primera madre, literaria estamos hablando, ¿no? Fue, yo creo que Virginia Woolf. Le tengo muchísimo cariño a sus libros, y sobre todo porque me di cuenta de que se podían hacer cosas que yo no sabía que se podían hacer. Tiene, pues, por ejemplo, Alfaro, que es una novela en la que realmente no hay un avance de la acción, y a mí me interesaba como entrar en ese pantano del pensamiento, y dije, esto se puede hacer en novela. Virginia Woolf. Luego, poco a poco, pues ya me fue interesando pues como este tremendismo del pensamiento y lo arriesgado del pensamiento, y que no tiene categorías de moralidad muchas veces. Todo lo que tenemos en nuestra cabeza corre a una velocidad tan veloz, valga la redundancia, que no da tiempo de imprimirlas dentro de esto está bien, esto está mal. Y eso, quien creo que, bueno, a mí me fascina cómo lo hace es Arianna Harwich, que es una escritora que me encanta. Y sigo obsesionada con ella desde hace ya unos cuantos años. Me cuesta mucho pasar a otra madre que no sea esta. Yo sí que tengo un apego feroz a esta señora. Bueno, a mí me cuesta muchísimo contestar a esta pregunta, soy incapaz, de hecho. O sea, creo que, a ver, Las hijas horribles, obviamente yo he leído muchísimo para el libro, entonces pues está pues desde Vivian Gornick, Janet Winterson, que para mí ha sido como el gran descubrimiento de este libro, que si habéis leído Apegos feroces y os ha gustado, os recomiendo muchísimo, porque ser feliz cuando puede ser normal, que me parece que para mí es mejor que Apegos feroces. De hecho, mi libro de Vivian Gornick favorito no es Apegos feroces, creo que es La mujer singular y la ciudad, que os lo recomiendo muchísimo, es una pasada ese libro, y además habla mucho de la creación literaria y tal, es muy guay. Marcela Lagarde, ¿no? Que de repente es como, yo creo que es la feminista a la que todos tenemos que leer, y todas. Bueno, es que hay muchísimas lecturas ahí que hice, entonces me resulta como muy complicado, y me resulta muy complicado como adscribirme a una estirpe, digamos. O sea, yo para eso soy como con las colonias, cada día me pongo una, y entonces cambio bastante. Desde luego, si tengo que como retroceder en el tiempo, como un poco has hecho tú, ¿no? O sea, hay muchas lecturas de cuando yo era pequeña que marcaron mucho mi infancia, y el hecho de que yo me dediqué a escribir, y voy a citar solo mujeres, que para eso estamos en Letras Heridas. Y además voy a reivindicar en un minuto la literatura infantil y juvenil, que yo vengo de ahí, yo soy autora infantil y a mucha honra. Y siempre eso nos ha tenido como en el rinchi, ¿no? De hecho, hay mucha gente que me dice, has escrito un libro. Y es como, sí, es mi 12º libro, ¿no? Es como, pero los otros no cuentan, ¿no? Entonces, para mí, Gloria Fuertes fue como fundamental. Ya sé que es un topicazo. Y además, muy buena escritora para adultos. O sea, sus poemas para adultos a mí me parecen increíbles, increíbles. Y además, eso sí que es una letra herida, porque es una mujer heridísima, ¿verdad? Pero con algo ahí es emocionantísima. Tiene mucha brutalidad, efectivamente, y al mismo tiempo es muy sencilla en su forma, y es muy poco es muy concisa. O sea, a mí me parece extremadamente, sí. Elena Fortún, que para mí Celia y Crucifritín es como... Y luego una cosa que es de una generación bastante anterior a la mía, que ya es decir, pero que fue Guillermo Brown, Guillermo el Proscrito, que yo, no sé, eran como libros que estaban por ahí, yo creo que de mi abuelo,
que yo siempre pensé que era un señor, Richmal Crompton, y resulta que es una señora. Es como Enid Blyton, ¿no? Que resulta que era una mujer. Entonces, de repente, cuando ya fui consciente de eso, me gustó mucho saber que en realidad todas mis primeras lecturas de infancia, sin yo saberlo, algunas eran de mujeres. Y eso me pareció como muy guay. Entonces, no sé. Es que no te he contestado, lo sé. Sí. Pero bueno, y luego es que soy muy mala con los, o sea, no soy mala con los nombres, pero ahora mismo me dices y no me acuerdo de nada de lo que he leído últimamente, porque se me olvida todo. Pero bueno, no sé. Es que lo que sí que desde luego tengo muy claro es que todas las últimas lecturas que me han gustado mucho o que me han llevado a otro lugar o que me han impactado o que me han parecido como distintas, casualmente todas eran mujeres. Eso sí que es cierto. Me pasa lo mismo con el cine. O sea, de repente es como, no sé, Céline Sciamma, ¿no? O Kelly Reichardt. O sea, están haciendo... O Julie Ducournau, ¿no? De repente están haciendo como cine de género, desde un western hasta terror, y lo están haciendo desde otro lugar. Entonces, de repente, o sea, llevamos, no sé, o sea, un siglo de cine, ¿no? Viendo un cine como contándonos historias, las historias desde un punto de vista de hombres, y de repente es como ves First Cow, que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo. Es un western, pero es un western que no tiene nada que ver con todos los westerns que hemos visto. ¿Sabes? No hay épica. Entonces es como, wow. Entonces, de repente a mí eso me parece súper emocionante, súper emocionante. Entonces, viva Letras Heridas. Pues es que ya no hay nada más que decir, ¿no? Cerramos la conversación. Muchas gracias por habernos acompañado, eskerrik asko. Y nada, nos vemos mañana. Si tenéis libros para firmar y todas esas cosas, pues aquí tenéis a las autoras. Festival Letra Heridas. Sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial.